A continuación vamos a conocer a Damián. Damián creo que es el primer escritor de verdad que conozco, el primer escritor que prefiere escribir antes que respirar prácticamente. Nunca había conocido a alguien así, siempre me preguntaba cómo se sentía escribir algo cuando leía la profundidad en la lectura, ¿no? En las palabras. Y bueno, ayer conocí un reflejo de eso. Además, Damián en 2009 obtuvo el gran premio del 16º Premio Nacional de Narrativa a Narradores de la Banda Oriental por su libro El Increíble Singer. En 2016 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una de las 20 nuevas voces de la narrativa latinoamericana a tener en cuenta. Y en 2017 fue incluido por el iFestival en la selección Bogotá 39 como una de las jóvenes promesas de la narrativa de América Latina. Tenemos a un gran escritor local de Maldonado, además profesor de literatura en el Liceo Departamental de Maldonado, y bueno, los invito a conocer sobre la posibilidad de ser escritores en una de estas posibilidades que tienen hoy. Muchas gracias, Damián. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada les agradezco que se hayan tomado un tiempo para venir hasta acá esta mañana. Así que bienvenidos, también bienvenidos a los profesores que los acompañaron. Bueno, como dijo el presentador, mi nombre es Damián, firmo mis libros como Damián González Bertolino. Sonó todo muy lindo lo que dijo recién, pero voy a hablar un poco de cómo fue que se llegó a eso. Y si eso es lo único de lo que se puede hablar cuando uno escribe. Cuando tenía 15 años de edad, repetí cuarto año del liceo. Hice cuarto de nuevo. Cuando tenía 17 años, repetí sexto. No quise hacer sexto de nuevo. Ya cada vez mis compañeros de clase eran más pequeños que yo estaba pensando en otras cosas, en fin. Mi madre me dijo, vas a terminar el liceo porque vas a tener problemas conmigo si no. Así que, conociendo el carácter de mi madre, dije, bueno, voy a tener que tomar voy a tener que hacer algún tipo de negociación con ella para satisfacer su anhelo de que yo termine el liceo y poder hacer lo que a mí me dé la gana. Así que le dije, mira mamá, no voy a hacer sexto del liceo de nuevo. Puso una cara. A esto quiero decir también que mis padres, ninguno pudo terminar el liceo, entonces para ellos era muy importante que yo terminara, y mis hermanos también, que termináramos el liceo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo ya había pensado la respuesta durante algún tiempo y le dije, mira, voy a dar las materias libres, voy a dar los exámenes libres de las materias que me quedan de sexto y una de quinto, matemática. Y me voy a dedicar a leer y a escribir. Y me dijo, ¿cómo? Sí, me voy a dedicar a leer y a escribir. Bueno, mi madre tenía un pequeño almacén. Yo vivo aquí cerca, vivo en el barrio Kennedy, acá cerca. Ahí está la casa de mi familia de toda la vida. Mi padre, cuando tenía 10 años, en el año 1963, se vino a vivir ahí cuando el barrio estaba naciendo. Se vino ahí a vivir con sus padres y bueno, más de medio siglo después estoy yo viviendo ahí, en la casa de toda la vida. ¿Qué hice? En aquel año 1999, cuando yo tenía 19 años, me dediqué, sin duda, a complacer a mi madre estudiando para esos exámenes libres que cuando yo le hice esta propuesta era en febrero, quedaba ya por julio el periodo de exámenes. En ese verano mi madre me había regalado una máquina de escribir, mi primera máquina de escribir. Quizás ahora que todos tenemos mucho más acceso a las computadoras o a los celulares, hablar de una máquina de escribir es como hablar de un objeto que puede pertenecer al catálogo de un museo. Pero para mí tener una máquina de escribir era como de algún modo sentirme escritor, como que me completaba todo ese panorama de todo lo que tiene que hacer un escritor, ¿no? Después me iba a dar cuenta que no era todo eso. Pero bueno, tenía mi máquina de escribir. Como dije, mi madre tenía un pequeño almacén, entonces mi madre me dijo, vamos a hacer una cosa, vos te levantás temprano todos los días, me ayudás porque hay que recibir al camión de la leche, al panadero,
hay que acomodar las cosas, hay que sacar los pizarrones, tenés que anotar las ofertas, los pizarrones con tiza, etc. ¿Me ayudás? Y yo al mediodía te libero. Me dijo, y haces lo que quieras, ¿no? Le dije, bien, me gusta la idea. Me levantaba temprano, lo más temprano que podía. Ya van a saber por qué digo esto, lo más temprano que podía. Ayudaba a mi madre y al mediodía me liberaba y empezaba a leer. O sea que me estaba dedicando a lo que quería. Leía todos los días, muchas horas por día. Como no tenía mucha plata para libros, me iba en bicicleta hasta la biblioteca de la Casa de la Cultura de Maldonado y sacaba libros. Al comienzo sacaba 1 o 2, que era lo que me dejaban, y cuando veían que me los leía enseguida y que volvía rápido y como vivía lejos, las amables señoras que atendían la biblioteca empezaron a dejar que yo llenara mi mochila y me decían, vení cuando los termines tranquilo, ¿no? Pero yo volvía a los pocos días también, porque leía muchas horas y a la noche escribía. Mi propósito ese año, en 1999, fue el de dedicarme a leer y a escribir. Entonces hacía eso, leía y escribía. A la noche, luego de leer toda la jornada, me sentaba a la mesa de la cocina de mi casa y empezaba a escribir. Tenía en mente escribir un libro de cuentos y lo logré. Cuando llegó el final de ese año tenía unos 20 cuentos. Se los empecé a repartir a algunos amigos míos y algunos me dijeron, ah, qué buen libro, qué buen libro. Salvo uno que yo respetaba mucho que me dijo, es malísimo. Es muy malo este libro, Damián. Y eso me tiró abajo un poco, ¿verdad? Porque era una crítica que yo, de un amigo que sigue siendo mi amigo hasta el día de hoy, no se crean que soy tan rencoroso, y eso me hizo pensar que a veces es importante también escuchar las críticas que nos duelen o que nos dicen qué es lo que hicimos mal. Bueno, así todo, quiero decir que ese libro al tiempo yo lo terminé destruyendo porque también me di cuenta que era bastante malo. Pero lo más importante de ese libro fue que me demostré a mí mismo que era capaz de escribir un libro, que era lo que yo quería hacer, y ese fue un aprendizaje que en ese momento me marcó y me llenó de satisfacción. Cuando terminó ese año, yo ya había leído algunos cientos de libros, porque leía muchas horas y había terminado de escribir un libro de cuentos. Por supuesto que también hacía la vida más o menos normal que puede hacer un adolescente, un joven a esa edad, como jugar a la pelota con los amigos, ir a escuchar música, juntarte a conversar con esos amigos, ir a la playa, etc. Bien, salvé los exámenes de sexto, salvé matemática de quinto y empecé a estudiar profesorado de literatura el año siguiente. Carrera que terminé, empecé a trabajar como profesor de literatura en 2003 y ahí descubrí otra de las grandes pasiones de mi vida, que es dar clases. Recién escuchábamos a Paula que decía cómo será el trabajo que le tienen que pagar a la gente para que lo haga, ¿no? ¿Era así más o menos la frase? Sí. Bien. Cuando yo doy clases de literatura siempre tengo una sensación extraña porque siento que me están pagando por hablar y discutir con mis estudiantes acerca de las cosas que me gusta leer, de los libros que leo. Y siempre me queda una sensación extraña. Digo, si alguien se llega a enterar de esto, quizás pueda tener problemas, ¿no? En fin. Bueno, mientras transcurrían mis primeros años como profesor, continué escribiendo. Escribí mucho. Escribí libros que terminé y que después no me gustaron, como aquel primer libro. Escribí libros que dejé por la mitad. Escribí también muchos inicios de historias que después no siguieron. Me junté con amigos, hicimos revistas literarias, donde publiqué mis primeros cuentos. Y en el año 2003, 22, 23 años tenía yo, fui finalista de un premio nacional de narrativa en Uruguay, acá, un premio muy importante y que lo terminó ganando un escritor muy bueno, reconocido ya con varios libros publicados. Sin embargo no me publicaron ese libro, pero yo continué escribiendo y en el año 2009 me presento a ese mismo premio con un libro titulado El increíble Springer,
después de haber escrito varios libros, pero ese para mí tenía algo especial. Me presenté y gané el premio. Me presenté en marzo y en junio me llaman por teléfono para decirme que era el ganador. Me cambió la vida, realmente. Suena quizás la frase un poco contundente, pero fue así. Pasé de ser un escritor inédito a ser un escritor édito, de un escritor que soñaba con publicar libros a un escritor que ya tenía un libro publicado. Fui a una entrega de premios, me dieron, como se suele decir, la medalla, el aplauso y un beso, y me fui para mi casa y a los días me llegó por correo una caja de la editorial con los libros que a mí me correspondían. Recuerdo el mediodía en que abrí esa caja en mi casa y aparecieron los libros y dije, ah, bueno, era esto, acá estaban los libros. Tuve una sensación muy extraña, porque luego de un rato no me pareció al final la gran cosa. Había escrito el libro, había ganado el premio y ahí estaban los libros. Por supuesto que era algo importante, pero sentía que también eso no era suficiente o que eso no era todo. A los meses empezaron a salir las primeras reseñas del libro y le fue bastante bien, tuve mucha suerte. Los críticos o la llamada crítica especializada habló muy bien del libro, me empezaron a invitar a festivales de literatura, ferias del libro, me hicieron entrevistas en televisión, en radio, en prensa escrita. Cuando de repente iba a mi barrio y me decían, ¿eras vos el de la tele? ¿No? Me quedaban mirando y decía, sí, era yo, en el almacén, ¿no? Y me decían, ¿quién iba a decir que vas a escribir vos? ¿No? Y empezó como a generarse en mi cabeza una sensación un poco extraña. Estaban pasando cosas que yo no había previsto. Yo lo que quería hacer era escribir, pero estaban pasando cosas que eran muy buenas. Empecé a viajar al exterior porque me invitaban. Recién el presentador habló de listas internacionales en las que me agregaron porque consideraban que mi trabajo era bueno. Seguí escribiendo, seguí publicando libros. Gané un premio más y a veces pasaba que me invitaban a una feria internacional de otro país, me subía a un avión, me alojaba en un hotel 5 estrellas, me llevaba a una feria, me acompañaba una secretaria de prensa, me llevaba con los periodistas, almuerzo, hotel 5 estrellas de nuevo, y luego me bajaba del avión y volvía acá a mi barrio, ¿no? Donde me decían, a ver si podés jugar un poco mejor al fútbol, ¿no? Con mis amigos. Y había una diferencia como bastante extraña que me hacía ver las cosas a veces de un modo irreal. Cuento esto, estas cosas lindas que trajo también y a las que agradezco mucho el hecho de escribir, como publicar, como que salga una reseña favorable de un libro o una que no tanto, pero lo bueno es que se tomaron el tiempo para leer tu libro. Viajar, conocer gente, conocer otros escritores. Quizás alguna vez hayan sentido hablar de un gran escritor peruano llamado Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Un día estaba sentado en Guadalajara, en la feria, estaba muy cansado, me fui a una habitación que era para los escritores, donde tenías algo para tomar, para comer, y no había nadie, y dije, uy, qué lindo ambiente que hay acá, ¿no? De repente siento que en el sillón de al lado se sienta alguien y me dice, buenas tardes, y miro así, Mario Vargas Llosa. Me tenía la mano extendida. ¿Qué tal, Mario Vargas Llosa? ¿Cómo le va? Me saludé. Dije, qué fuerte esto, ¿no? Yo había leído a este tipo sus libros y había leído sobre él en la prensa y ahora está acá, ¿no? Y después, bueno, me vuelvo a casa. Esto puede sonar también como muy folclórico o interesante o pintoresco, pero en realidad el oficio de la escritura es un oficio muy duro. Es un oficio por momentos lleno de dificultades. Lo verdadero del hecho de escribir es que por más que te pasen estas cosas que son extrañas y lindas y maravillosas, la mayor parte del tiempo no ocurren. Suceden un día, suceden unas horas, y
la mayor parte del tiempo cuando escribís estás solo en tu casa, luchando con todo un montón de ideas que tenés en tu cabeza y que no sabés después cómo van a quedar en el papel y haces todo lo posible porque queden bien. El oficio de escritor, y en mi caso, que soy novelista, es un oficio muy, muy solitario. ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Por las recompensas que uno obtiene al final? ¿Una crítica, una publicación, conocer, un viaje? Yo creo que no. A veces miramos las cosas que hacemos por determinados resultados o determinados beneficios que nos pueden dar, pero a mí la poca o mucha experiencia que tengo me demostró que el verdadero privilegio que tengo es tener la libertad de escribir, tener la libertad de hacer lo que amo. Y lo que amo es básicamente escribir, estar de noche en mi casa, como anoche, que estaba lloviendo y escuchaba la lluvia y me senté a escribir a la mesa de mi cuarto, donde tengo un pequeño estudio, en un libro nuevo. Hace muy poquito terminé de escribir una novela que va a salir dentro de poco, pero eso ya quedó atrás. Lo importante es que tengo una nueva idea y que tengo el tiempo para poder escribirla. Yo quería básicamente hablar de eso para de algún modo sintetizar mis palabras hacia ustedes, y es que a veces lo importante es, o quizás no a veces, todo el tiempo es importante hacer lo que uno realmente ama, lo que uno realmente quiere hacer. Y cuando pienso a veces en las cosas que me pasan hoy en día, de algún modo nunca dejo de acordarme de aquel adolescente de 19 años que cortó con lo que estaba haciendo y trató de negociar con las obligaciones que tenía para dedicarse a lo que quería hacer, que era tener unas horas para sí mismo, para dedicarse a sí mismo el día y leer y sobre todo escribir, que era su pasión. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde venís? Daniel, de Liceo 4K. Quería preguntar, dijiste antes que te despertabas súper temprano, pero no explicaste por qué. Era eso, no era... ¿Yo me levantaba temprano? Sí. ¿Eh? Bueno, sí, claro, porque... cuando hablaba de mi madre en el almacén. Sí. Claro, lo que pasa... Es verdad. Sí. Lo bueno de escribir es cuando relees lo que hiciste, podés atar los cabos sueltos que dejaste, ¿no? A veces cuando uno habla con la gente, ¿no? Y la gente se hace una cara medio extraña, ¿no? ¿Qué quiso decir? Era porque me quedaba escribiendo hasta muy, muy tarde en la madrugada, cosa que hago hoy en día. Soy una persona a la que le gusta trabajar de noche, aprovechar la noche, que es cuando tus vecinos duermen y no hacen ruido. Entonces es como el mejor momento para poder leer, concentrarte y escribir. Y me quedaba, ahí cuando yo tenía 19 años, Daniel, ¿no? Me quedaba escribiendo hasta muy, muy tarde en la madrugada, 3, 4 de la mañana, y a las 7 mi madre me tocaba así el hombro de la cama y me decía, hay que despertarse, mi amor. Yo tenía 4 horas de sueño nomás, estaba así, ¿no? Así que es por eso que me tenía que despertar temprano, pero me costaba mucho. Bueno, gracias, Daniel. No sé si contesté la pregunta ahora. Hola. ¿Cómo te llamas? Julieta y vengo al Liceo Punta del Este. Bueno, bienvenida. Mi pregunta es, ¿en qué te inspirás para escribir? ¿Si escribís sobre cosas que te pasaron a vos o sobre historias ficticias o sobre qué? Bien, y esto me sirve para responder rápidamente algo que también creo que dejé sin explicar hoy. Gracias, Ani. Ani no, ¿cómo que? Julieta. Era un chiste, Julieta. Hay que tener humor en la vida, Julieta, por favor. ¿En qué me inspiro? Bueno, las ideas pueden venir de muchos lados, tienen muchas procedencias. Puede ser una noticia, de hecho la novela que terminé hace poco, que está por publicarse, empezó con una noticia que escuché en la radio al pasar. Me vienen ideas de cosas que veo en la calle. Yo soy muy de ir a tomarme un café de algún lado y ir a tomar notas o escribir cosas que se me ocurren, o ir a leer, pero una buena parte de ese tiempo me lo quedo mirando por la ventana a ver qué hace la gente,
o que hace la gente en la parada del ómnibus. Me encanta escuchar conversaciones. Sé que suena bastante es poco moral lo que estoy diciendo, pero como la gente habla tan alto hoy en día y no se cuida, bueno, yo estoy ahí y escucho, ¿no? Como la gente está en la playa o en la calle y habla tan alto con el celular, bueno, yo estoy ahí y me quedo y me entero de cosas, ¿no? Y muchas veces eso de lo que me entero, de algún modo me sirve para entender también cómo piensa, cómo vive la gente, para escuchar cómo habla. Cuando escribís un diálogo, una novela, tenés que saber cómo habla la gente también, ¿no? Entonces, yo no sé si llamarla inspiración, pero son como chispazos que vienen que me permiten después seguir trabajando de forma imaginativa. Una cosa que quería decir para redondear y terminar, y darle ahora sí el tiempo a Ani, es que cuando uno escribe, la inspiración ocupa una parte mínima del trabajo. Lo que ocupa más es el trabajo, es la disciplina. Si uno quiere escribir una novela de 400 páginas y solamente la escribe esos días en que se siente inspirado, yo me siento pocos días al año así inspirado, cuando pagué todas las cuentas, quizás, no sé. Eso ocurre, escribís una novela, pienso, cuando te imponés la disciplina, el trabajo, el rigor y decir, hoy capaz que me gustaría ir a jugar a la pelota con mis amigos, pero no. Es necesario que me quede escribiendo aunque sea una página. Y si yo escribo una página por día ya soy feliz. Y piensen que el año tiene 365 días, así que no está mal ese promedio, ¿no? Bueno, gracias. Ahora sí.